Breve historial de la vida de la Madre Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. 4 de noviembre de 1891, nace en Madrid. 12 de noviembre de 1891, es bautizada en la parroquia de San Sebastián de Madrid. 11 de julio de 1896, es confirmada por el señor obispo de Sion, en Madrid. 1896, hace voto de castidad. 7 de mayo de 1902, hace la primera comunión. 19 de diciembre de 1913, muere su padre en Madrid. Mayo 1919, le da a su madre el permiso para entrar en el convento. 12 de octubre de 1919, entra Carmelita Descalza en el Escorial. 21 de abril de 1920, recibe el hábito en el Carmelo de El Escorial. 7 de mayo de 1921, hace la profesión simple. 19 de mayo de 1924, sale de El Escorial para hacer la fundación del Cerro de los Ángeles. 30 de mayo de 1924, hace la profesión solemne en la casita de Getafe. 28 de junio de 1926, es nombrada priora de la comunidad por el señor obispo de Madrid, Alcalá, don Leopoldo e hijo y Garay. 31 de octubre de 1926, fiesta de Cristo Rey. Terminadas las obras del convento, sube al Cerro de los Ángeles y se hace la inauguración. 15 de septiembre de 1932, Monseñor Arana, obispo de Vijayapuram, India, le pide una fundación en su diócesis. 11 de septiembre de 1933, hace la fundación de la India, enviando 8 religiosas de su comunidad. A ella sus superiores no la dejan ir. 22 de julio de 1936, la obligan a salir del convento. Va con su comunidad a las Ursulinas de Getafe. 7 de agosto de 1936, derriban la imagen del corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. 14 de agosto de 1936, se refugia con su comunidad en un piso de la calle de Claudio Coello, 33, de Madrid. 13 de septiembre de 1937, salen para Valencia en un camión de carabineros. 14 de septiembre de 1937, llega con su comunidad a Barcelona. A la tarde, salen para Port Bou. 18 de septiembre de 1937, sale con su comunidad de Lourdes para Salamanca. 28 de septiembre de 1937, sale para Batuecas donde instala la comunidad. 1 de marzo de 1939, hace la fundación de Batuecas. 4 de marzo de 1939, sale para el Cerro con 3 de sus monjas, dejando en Batuecas la nueva comunidad. 29 de marzo de 1939, vuelve al Cerro con las profesas, para la limpieza y restauración del convento. 29 de mayo de 1939, va a Batuecas a buscar a las novicias destinadas al Cerro. 27 de abril de 1944, sale del Cerro para la fundación de Mancera, Salamanca. 20 de julio de 1947, hace la fundación de Duruelo, Ávila. 4 de octubre de 1950, cede a la Orden, para Desierto, el convento de las Batuecas y traslada la comunidad a Cabrera, Salamanca. 8 de diciembre de 1954, año mariano, hace la fundación de Arenas de San Pedro, Ávila. 10 de diciembre de 1954, envía 3 de sus religiosas para ayudar y reforzar la vida carmelitana en Cuenca, Ecuador. 30 de mayo de 1956, hace la fundación de San Calixto, Córdoba. 21 de junio de 1958, hace la fundación de Aravaca, Madrid. 15 de octubre de 1960, funda iglesia y convento en Talavera de la Reina, Toledo, para padres carmelitas descalzos. 8 de enero de 1961, hace la fundación de la Aldehuela, Madrid. 7 de mayo de 1964, hace la fundación de Montemar, Torremolinos, Málaga. 6 de julio de 1964, va al convento de El Escorial, a petición del señor obispo de Madrid, para tratar de su restauración, pasando allí 15 días. 24 de agosto de 1964, envía varias monjas de sus conventos al de El Escorial para su refuerzo y restauración. 25 de abril de 1966, a petición del señor obispo de Ávila, va al monasterio de la Encarnación de Ávila, para tratar de su restauración. 24 de septiembre de 1966, envía 8 monjas de sus conventos a la Encarnación de Ávila, para su refuerzo y restauración. 15 de octubre de 1967, se inauguran los colegios que ha fundado, del todo independientes del Carmelo, en la zona suburbial del Ventorro, Madrid. Hoy reciben allí formación religiosa y cultural 400 niños de estos barrios. 8 de diciembre de 1969, entrega 16 viviendas prefabricadas a otras tantas familias que vivían en chabolas. 1972-1974, fomenta y ayuda a la construcción de una barriada de 200 viviendas que está construyendo el párroco de Perales del Río, para familias necesitadas.
27 de octubre de 1972, sufre una parada cardíaca de la que sale, a pesar de la mucha gravedad. 14 de diciembre de 1972, la Sagrada Congregación de Religiosos aprueba la Asociación de Santa Teresa, por ella fundada. 10 de febrero de 1973, le llega a su convento de la Aldehuela el documento de la Sagrada Congregación aprobando la Asociación de Santa Teresa. 12 de marzo de 1973, es elegida presidenta de dicha asociación, por unanimidad de los 18 conventos que entonces la constituyen. 7 de mayo de 1973, es elegida por unanimidad priora de la comunidad de la Aldehuela. Noviembre 1974, fiesta de Cristo Rey. Se dice la primera misa en la iglesia del complejo parroquial, club de ancianos, salón de conferencias, iglesia, club para los muchachos, etc., que ha hecho construir y que se inaugura después de su muerte. 8 de diciembre de 1974, recibe los últimos sacramentos. 11 de diciembre de 1974, muere en el convento de la Aldehuela. Antes de seguir adelante digamos algo de su abuela materna, doña Patricia Muñoz, señora de gran virtud, que había convenido con su marido, don Alfonso Chico de Guzmán, que cuando alguno de los dos dejara este destierro, el que sobreviviera abrazaría la vida religiosa. Al quedarse viuda pretendió entrar dominica, pero convencida de que no tenía vocación, se propuso llevar en medio del mundo una vida lo más parecida posible a la que había deseado. Vivía en casa de su hija, pero no admitió jamás persona alguna para su servicio particular, como entonces se estilaba entre las señoras de su posición, pues tenía hecho voto de pobreza. Por esta misma razón no usaba nunca el coche de la casa y para sus salidas, que nunca eran a fiestas ni a paseos, tomaba un coche de punto, Simón, como entonces se llamaba a los coches de alquiler. Como suele suceder, no todos interpretaban bien esta conducta y algunos la tenían, antes de conocerla, por una persona triste y rara. Después quedaban cautivados por su belleza, encanto y distinción. Totalmente apartada de la vida de sociedad que su hija tenía que frecuentar, tuvo más tiempo para dedicarse a la formación de maravillas y depositó en su alma infantil la primera semilla de una piedad sólida y profunda. Con ese certero instinto con que las almas grandes saben ver en todo la huella de Dios, debió de percibir algún indicio de amor de predilección con que el Señor había distinguido a su nieta y presintió quizá el grado de virtud que llegaría a alcanzar y que ella, solo vería desde el cielo. Dormía maravillas, en la misma habitación que su abuela y seguramente sentada sobre sus rodillas oiría por primera vez el nombre de Dios y aprendería a balbucir sus primeras oraciones. La llamaban Mavi porque ese es su nombre familiar. Sus hijas estaban en la idea de que el nombre era Mavi, pero a su muerte algunas personas que la trataron en aquella época dicen que el acento es en la I, Mavi. Y según la baronesa del castillo de Chirel, que tanto la trató durante esos años, ese nombre, Mavi, en boca de su madre, no es un diminutivo de maravillas sino una contracción del francés Mavi. Un algo que era, sin duda, el Espíritu de Dios, unió a aquellas dos almas tan distanciadas por la edad. Maravillas amó muchísimo a su abuela y la recordó siempre con profundo agradecimiento. A los 3 o 4 años, sentada junto a ella, escuchaba con atención las vidas de los santos que le contaba y de las que asimilaba no solo, como suele acontecer a todos los niños, las circunstancias externas, sino las más profundas enseñanzas que fueron desarrollando en su alma infantil el germen oculto del amor de Dios y un anhelo de algo, desconocido todavía, pero noble y elevado. Se conserva una fotografía de esta época en la que llama la atención su mirada grave y profunda, impropia de una niña de tan pocos años. Agarrada a su enorme aro, parece defenderlo con el mismo tesón y firmeza con que más tarde defendería el tesoro de su amor a Dios. La finca de Carrascalejo, cerca de Bullas, provincia de Murcia, fue el escenario de su infancia feliz. Allí pasaba largas temporadas especialmente en primavera, y muchas veces les acompañaba el padre Pedro, dominico, confesor de su abuela, gran amigo de los niños. Tenía el administrador de la casa 2 niñas, Mariana y Nieves, que compartían con ella sus juegos infantiles. Mariana era de la edad de Nini, nombre familiar que daban a la hermana mayor, y Nieves era la compañera inseparable de Maravillas. Jugaban a lo que juegan todos los niños del mundo a esa edad, a hacer casitas, a coger hierbas y tierra, a correr y saltar por el jardín o entre los pinos. Pero, ay, Maravillas mandaba siempre. Un día Nieves se plantó y le dijo, yo no he venido a ser tu esclava sino tu amiga. Maravillas comprendió que tenía razón y respondió, muy bien, desde hoy mandaremos por turno. Así lo hicieron, en efecto, pero Maravillas tenía que dominarse mucho para obedecer 10. Por los amplios corredores se ve a Damián, el antiguo criado de la casa, con Maravillas sobre sus hombros, a caballo, que ríe entusiasmada cuando el vehículo llega a su máxima velocidad. Disfruta lo indecible. Luego le toca a Nieves. Es una vuelta cada una. Pero cuando llega el momento de bajarse lo hacen remolonamente, con pocas ganas de que acabe su diversión. A veces es Nieves la que no quiere bajarse. Otras, es Maravillas y entonces Nieves le manda con imperio, bájate, que me toca a mí.
Maravillas tiene su genio, pero se quiere vencer. Se baja, y cuando no la ven, para desahogar la rabia que le daba, da una patada en el suelo o se cierra los puños clavándose las uñas fuerte, fuerte. Ella lo contará más. 10. Las anécdotas de su infancia y juventud que no llevan nota han sido contadas por tarde tratando de convencer a sus monjas de lo mala que era desde pequeña. Quien movía a aquella niña de 4 años a obedecer y a vencerse. Era quizá aquel Jesús escondido en el sagrario a quien su abuela la llevaba muchas veces a visitar. Era el deseo de imitar a aquellas niñas santas que tantos sacrificios hacían por él. No sabemos. La madre decía algunas veces que siempre había tenido poca imaginación. Pero nos atrevemos a pensar que cuando andaba entre los pinos o recogía por el campo hierbas o florecillas silvestres que luego traía a casa en su delantalito, o cuando se lavaba en la alberca las manos y se las secaba en las blancas cortinas de hilo grueso, iba pensando en aquella lamparita que alumbraba una puerta donde estaba Dios escondido. El recuerdo de las vidas que le leía su abuela le acompañaba siempre y el pensamiento de lo que Jesús había sufrido por ella la encendía en deseos de imitarle. Recordaría a Rosa, la niña santa que se colgaba de los pelos para sufrir un poco por Jesús y consolarle de tantas penas, o a Catalina, con su hábito blanco y negro, o a Inés que no había querido casarse porque no quería a nadie más que al Señor. Pues ella haría lo mismo. Se dejaría también matar si hacía falta. Santa Inés. La abuelita le había leído que había hecho voto de castidad y maravillas a los 5 años, quería entregarse a Dios del todo. Ella tampoco se casaría, sería monja. Lo único que le preocupaba era buscar un testigo. Porque hacía falta un testigo, ella se lo había oído decir a su padre, que siempre que se va a hacer una cosa muy importante hace falta un testigo. ¿Qué hacer? Nieves. Ni hablar. Lo contaría a todo el mundo y Maravillas tenía empeño en que no lo supiera nadie. La abuelita, a lo mejor no la dejaba. Al fin se le ocurrió, llamaría a Mariquita, la antigua criada de la casa y le diría que no podía decir nada, nada. Tiempo vendrá en que nuestro Señor hablando claramente al corazón de Maravillas le dirá que quiere hacerla su esposa. Pero no adelantemos los acontecimientos. Estamos todavía en Carrascalejo. En un rincón del desván Maravillas ha preparado un altar, lo ha adornado con unas florecillas del campo. Y puesta de rodillas hace su voto. Está radiante de alegría. Le ha jurado a Jesús que desde hoy será suya, solo suya, hasta la muerte. No sabemos qué palabras emplearía, ni las sabremos nunca, pues no hubo más testigos que Mariquita y los ángeles del cielo que contemplarían extasiados la escena. Mariquita no debió guardar muy bien el secreto, pues desde entonces empezó a circular por la casa la especie de que Maravillas sería monja. Ella en su infantil inocencia tampoco lo negaba. Todos notaban en esta niña de 5 años un no sé qué que la distinguía de los demás. Ya por entonces, le gustaba dar grandes paseos con el padre Pedro. Su privilegiada inteligencia empezaba a sentir ese interés por todas las cosas que había de ser uno de los rasgos distintivos de su temperamento. Padre, ¿qué es viceversa? Le preguntó un día. Vete allí, ahora vuelve. Pues eso es. No sabemos si la explicación la convencería del todo. Otras veces, era el padre el que preguntaba. Maravillas, ¿quién era el padre de los hijos del Zebedeo? Ay padre, no me meta usted en líos. Una vez la abuela la llevó a dar un paseo en coche. A la vuelta les sorprendió una tormenta pavorosa. Los truenos asustan a los caballos, pero no a Maravillas que los va contando en voz alta, tan tranquila. 1, 2, 3. La abuela, algo asustada y nerviosa, le dice. Cállate ya, no cuentes más. Maravillas obedece y durante un rato no se oye más que el ruido de la tormenta. Cuando ésta se va alejando, dice. Abuelita, si los hubiera contado, eran 47. Como puede verse, Maravillas no fue una niña triste y aburrida. Todo lo contrario, alegre, viva, con un atractivo y simpatía arrolladores solfair a la cabeza en todas las inocentes travesuras propias de su edad. Como todos los niños, miraba con sus hermanos por el ojo de la cerradura cuando había alguna visita y no faltó día en que viéndose sorprendidos emprendieron una veloz carrera, atropellando en el camino un artístico velador y haciendo añicos cuanto en él había. Cuando cogidos de la mano lanzaban su grito de guerra, 3 agarrados diablura, toda la casa se echaba a temblar. Durante un verano en San Sebastián, decidieron disfrazarse de mendigos. Salieron a la avenida y descalzos corrían detrás de los coches y les abrían las puertas pidiendo una limosna por amor de Dios. No sabemos lo que recaudarían esa tarde, ni tampoco la cara que pondría su madre cuando se enteró. Estaba mucho más tranquila teniéndolos en Carrascalejo. Allí las diversiones eran de otro género, carreras de zancos, excursiones y paseos en burro. Burros como los de cualquier parte del mundo que, haciendo honor a su nombre, no van más que a donde se les antoja y al paso que quieren. Demasiada calma para el genio vivo de Maravillas que ideó lo siguiente, ató todos los burros unos a otros, y montando ella en el primero, la expedición se puso en marcha.
Todo fue bien hasta llegar a un montecillo. El borrico vaciló unos instantes, pero aguijoneado por Maravillas, se lanzó por la cuesta abajo, arrastrando a todos los demás que gritaban despavoridos. En aquellos alegres días de su infancia aún no había llegado a su noticia lo único que más tarde la haría sufrir, las ofensas de Dios. Corría por aquellos campos acompañada de su amiga Nieves por los sitios más peligrosos. Pasaban horas enteras en el pinar haciendo casas, o jugaban al tejo o al aeroplano, pues a Maravillas nunca le gustó jugar a las muñecas. Le encantaba, eso sí, la comba, y sobre todo los doblés, en que era maestra consumada, pero algunas veces, con gran asombro de las demás niñas, aseguraba que prefería dar que saltar. Ellas, encantadas de estos gustos tan raros, la dejaban toda la mañana, sin darse cuenta de que, a veces, se mordía los labios para disimular el gran sacrificio que estaba haciendo y que no se le notase nada. Ya en estos años procuraba obedecer siempre y su agudo ingenio le hacía salir del paso sin faltar a esta virtud. Un día, durante la comida Maravillas dijo que la nariz de Nini era igual a la de su padre. Se conoce que lo había dicho ya varias veces y a su madre no le hacía ninguna gracia. Cállate, le dijo, no vuelvas a decir eso. Maravillas obedeció, pero Alfonso que comía al lado de su hermana tenía ganas de dar guerra. ¿Cómo es? ¿Cómo dices que es? Le decía por lo bajo. La tentación era fuerte, pero Maravillas la venció airosamente. Con un palillo cogió de su lavafrutas una gota de agua y se la puso en el dorso de la mano, luego otra que colocó al lado, después alargó la mano sin decir una palabra. La contestación no podía ser más clara, son 2 gotas de agua, hechos al parecer insignificantes, pero en ellos nos parece descubrir lo que Maravillas sería después toda su vida. Empezaba ya a poner en práctica lo que también cumpliría y aconsejaría a sus hijas, al exterior como todas, al interior como ninguna. Por entonces ya tenía un gran amor a la Virgen y ella se arreglaba para demostrárselo como a una verdadera madre. Pensaba por qué no iba ella a felicitarla como a su madre de la tierra, a la que decía versos que la enseñaban sus profesoras y entonces buscaba en sus libros versos a la Virgen que aprendía ella sola, con los que la felicitaba en sus fiestas principales. Mientras muchos no veían en ella más que la niña alegre y vivaracha que capitaneaba a todos en sus juegos y travesuras, ella no se olvidaba de aquel Jesús que le había pedido su corazón. De pequeña era la abuela la que la llevaba a la capilla, pero ahora ella misma buscaba la manera de pasar algún rato junto al sagrario acompañando al Señor. Un día, ante el pasmo de los criados que acababan de matar una gallina, les pidió la hiel, porque tenía ganas de probar a qué sabía. No le había dicho la abuela que Jesús había tomado hiel y vinagre. Aquel corazón de 7 años empezaba a comprender el misterio del dolor como ocurriría pocos años después a unos pastorcitos en Cova de Iría. Habría preferido que nadie se enterara de todo esto, pero era tan difícil quedarse sola. Entonces trató de catequizar a Nieves. Esta, que la quería y admiraba, no podía resistir a sus argumentos y cuando Maravillas andaba de rodillas por las esteras, la seguía lloriqueando. También la arrastraba con su ejemplo a rezar con los brazos en cruz y a frotarse con ortigas. Y un día la convenció, por fin, de lo que tanto deseaba. Se colgarían de los pelos como Santa Rosa de Lima. Buscaron un sitio apropiado en el desván y, subiéndose en sendos taburetes, se ataron por los pelos en una viga. A una señal convenida debían levantar los pies y quedarse colgando, pero Maravillas tuvo buen cuidado de dejar debajo el taburete y, según contaba ella misma, como vio que le iba muy mal, es decir, que no lo podía resistir, buscó otra vez apoyo en el banquillo y se desató. Mientras tanto, la pobre Nieves había dado un puntapié al suyo y los gritos fueron tales que se oyeron por toda la casa. Prudencia humana o sentido común. En Madrid iba Maravillas con su abuela todos los días a misa muy temprano a la iglesia de los Padres Dominicos, en la calle de Cañizares. La señora no quería llamarla, decía que era muy pequeña. Pero ella, en cuanto la sentía levantarse, se vestía a toda velocidad para no quedarse sin ir. Los días más felices para ella eran los domingos en los que la abuela la llevaba a los conventos de clausura que visitaba y protegía. Los que más frecuentaban eran las dominicas y las clarisas que se extasiaban con aquel encanto de niña y no disimulaban su deseo de que pudiera entrar algún día con ellas. Nini y Alfonso se metían con ella dándole bromas sobre esto y Milagros, una prima carnal de su madre, llamada familiarmente Tatayos, en una de sus estancias en Carrascalejo le hizo estos versos: alguien de gran corazón, tuvo esta revelación, que Nieves la enrevesada, será 2 veces casada, Maravillas la ladina, ni Clara ni Catalina. Un día que celebraban no sé qué fiesta las dominicas de la calle de Claudio Coello le regalaron una muñeca vestida de monja 11 que a Maravillas le encantó. Traía en la mano una misiva. Aquí viene Sor Callada, a traerte una celdita. Te trae también los recuerdos de todas estas monjitas. Todo es paz, todo contento, todo humildad y alegría. Para completar el gozo, faltas tú, Maravillitas. Maravillitas quería ser monja, de eso estaba segura. ¿Pero dónde? ¿Clara o Catalina?
Le gustaban esas a donde la llevaba la abuela, porque no salían nunca, le gustaban mucho las rejas, estar con Jesús, vivir en su casa. Pero no sabía más. ¿Dónde? El tiempo lo diría, mejor dicho Dios se lo diría. Ella solo quería darle gusto, hacer lo que él quisiera, pero si pudiera ser pronto. La profecía se cumplió, en parte. Nieves se casó. Maravillas, la ladina, perdonemos a Tatayos esta licencia poética, no fue clara ni Catalina. Dios, como el artista que se complace de antemano en la obra que ha soñado, estaba tallando y puliendo una piedra preciosa para regalársela a la orden de su madre. 11 estas sí le gustaban. Las monjas de distintas órdenes sabían su gusto y se las regalaban vestidas con su hábito. Su madre las guardó y estando ella en el cerro. Capítulo 2. El primer gran encuentro. Cuanto acabamos de referir en el capítulo anterior, podrá quizá parecer a alguno una manera piadosa y amena de contar algo, que sí, puede tener cierto encanto, el encanto que experimentaríamos al encontrar un lirio en una tierra pedregosa, pero nada más. En cierto modo es natural pensar así. Muchas veces, de una infancia piadosa, con aspiraciones y deseos vagos de darse a Dios, no ha quedado nada. Es verdad, aunque esto no quiere decir que estas llamadas de Dios no sean verdaderas. Pero en el caso de Maravillas Pidal no fue así. El voto de virginidad que hizo a los 5 años y que ella misma refirió a algunas monjas de su intimidad, tal y como lo hemos contado aquí, fue el punto de partida de una línea de conducta que siguió con fidelidad hasta la muerte. En una carta escrita a su confesor el año 1939, en la que le da cuenta de toda su vida, escribe, la gracia de la vocación la recibí al mismo tiempo que el uso de la razón, y con tanta claridad sentía el llamamiento del Señor, que tan decidida estaba entonces a ser monja como ahora y sin la más pequeña sombra de duda en toda mi vida. Así fue en efecto. Desde aquel día Dios ocupó el primer lugar en su corazón. La gracia no destruye la naturaleza, y no cambió su manera de ser ni impidió las inocentes travesuras propias de sus años y de su natural vivo y alegre. Allí, en la capilla de Carrascalejo, está el Señor y Maravillas iba a menudo a visitarle. No dejaban de tener mérito estas visitas, pues para ir a la capilla había que atravesar muchos salones y un gran patio, y a Maravillas le daba miedo. Todos hemos tenido miedo, mucho miedo, cuando de niños nos quedábamos solos de noche, o nos mandaban a buscar algo a un sitio apartado o a oscuras. Miedo, a no sé qué, a algún misterioso ladrón que podía estar escondido debajo de la cama o detrás de las cortinas, o... no se sabe a qué, sencillamente miedo. Pero Maravillas, a los 6 o 7 años tenía miedo al demonio. Había oído decir a su abuela que éste huía de la cruz, y por eso iba corriendo y haciendo cruces con el índice y el pulgar de sus 2 manos, por delante, por detrás, por los hombros, para que el demonio no pudiera cogerla por ninguna parte. Dios ha dado permiso algunas veces al príncipe de las tinieblas para importunar a los santos. Así que no tendría nada de particular que por los inmensos corredores de Carrascalejo quisiera atemorizar a aquella niña que en el futuro se iba a oponer continuamente a sus planes. Y Maravillas, con un gesto muy semejante a aquel con que Santa Teresa daba higas 12 pero en este caso mejor aplicado, no le dejaba aproximarse a ella. En efecto, ninguno de los enemigos del alma lograron entrar por ninguna parte en la de esta niña angelical. Maravillas no fue nunca al colegio. Si después de su primera comunión siguió frecuentando el de la Asunción, era más bien para asistir a algunas clases aisladas de inglés y de religión, pero colegiala propiamente dicho no fue nunca. Hizo todos sus estudios en casa con profesoras e institutrices francesas e inglesas con las que aprendió tan perfectamente estos 2 idiomas, que después de muchos años sin haberlos practicado los hablaba y escribía con gran facilidad. Nada turbaba la paz de aquel hogar cristiano donde los señores rezaban diariamente el rosario con las personas que tenían a su servicio, asistían a la misa en la capilla de la casa y recibían todos la Sagrada Comunión. Todos menos Maravillas, que había cumplido ya 10 años y esperaba con ansia el momento de recibir al Señor. Mucho tiempo antes de que la Iglesia hubiese elevado al honor de los altares al Papa Pío X, sentía hacia él un gran amor y veneración. Le parecía que solo de un santo pudo salir la idea delicadísima de dar a Dios abrigo en el corazón de un niño inocente. ¿Dónde podría encontrarse más a gusto aquel que se apacienta entre azucenas? Maravillas, que desde los 5 años estaba preparada y que lo deseaba con toda su alma, no tuvo la suerte de comulgar tan pronto y se le hizo muy larga la espera. Pero procuró aprovecharla para prepararse más y mejor. 12 cf. Santa Teresa de Jesús. Gesto de desprecio que Santa Teresa tuvo que hacer alguna vez. Por mandato de sus confesores, cuando tenía alguna visión. Libro de la. En sus estancias en Carrascalejo llamaba la atención de todos el recogimiento y fervor con que estaba en la capilla, que contrastaba con su natural alegría y viveza. Nunca tenía prisa por salir de allí. Josefa García era una joven del pueblo de Bullas que ayudaba en los trabajos de la casa, moza de sala, dice ella, en las temporadas que pasaban allí los marqueses.
En su relación dice textualmente, a todo el servicio nos maravillaba que, siendo una niña, con el recogimiento que estaba en la capilla, y, sin embargo, al salir con su amiga Nieves, siempre corrían y venían tarde de tanto jugar por el campo. Maravillas según el sentir de todos era un encanto. Nieves dice de ella que siempre estaba riendo y perdonando. Cuando Josefa fregaba los grandes corredores semejantes a los claustros de un convento, se acercaba y le decía: «Pobre Pepa, tendrás las manos heladas, cuánto lo siento». Otras veces paseaba con su devocionario leyendo o rezando y se llegaba hasta el lavadero. Nunca faltaba la palabra llena de caridad y cariño. «Pobre Pepa, qué frío estarás pasando». La relación añade, no se cansaba de infundirme ánimos para que mi trabajo resultara más llevadero. Se mortificaba en la comida, dando todo lo mejor a Nieves con el pretexto de que no podía comer tanto y rogándole que no lo dijera a su madre para que no se preocupase. Se acercaba el 7 de mayo, fecha designada para su primera comunión. Ya en Madrid, para prepararse al gran acontecimiento la llevaron un mes antes al colegio de la Asunción, Santa Isabel. Maravillas estaba tan contenta de estar en la casa de Dios. Todo allí le hablaba de él. Le tenía en la capilla donde podía ir a visitarlo cuando quisiera, y podía también desahogarse con aquellas buenas madres que le ayudaban a prepararse para recibir al Señor. Quedan solo algunos detalles de su vida en esos días, pero conociendo el espíritu que reinaba entre aquellas religiosas y el candor y delicadeza del alma de Maravillas, podríamos asegurar que no faltaba en ella ningún detalle la víspera del gran día. Es decir, sí, faltaba la obra que Dios hace en el alma de sus escogidos y que, aunque parece increíble, empezó muy pronto en aquella alma privilegiada, la prueba. En esta fragua se purifica el alma como el oro en el crisol, dice San Juan de la Cruz, y así le sucedió a Maravillas. Ella misma lo contó 36 años después, en una cuenta de conciencia. Yo, al confesarme, quería siempre explicar más, y el confesor no me dejaba y cuando le preguntaba si bastaba lo que decía, me contestaba que sí. La víspera de mi primera comunión, después de la confesión, pensé todo esto, que estaba reprobada, que mis compañeras agradarían tanto a Dios y yo haría una mala comunión, etc., y sufrí mucho. El día de la primera comunión se me olvidó todo esto, fui felicísima. Solo traté con el Señor de mis ansias porque llegara el día de poder ser toda suya en la vida religiosa, y siempre es para mí una fecha dulcísima y memorable. Ni el vestido, ni los regalos, ni el desayuno, ni las amigas, ni nada de cuanto la rodeaba, hizo la menor ilusión a aquella niña de 10 años 13. Solo soñaba con el momento de poder consagrarse al Señor, de ser suya para siempre. Desde entonces comulgaba siempre que podía y como a 13 otras niñas hicieron la primera comunión con ella. Doña Pilar Guillamas, marquesa de Campo Fértil, hija de una de ellas, dice que oyó decir muchas veces a su madre que Maravillas era ya entonces una niña no corriente y que impresionaba su recogimiento. El día de la primera comunión repartió, sin hacerlo notar, los regalos. Ocurrido a todos los santos, el Santísimo Sacramento fue siempre el centro de sus amores. Quedó desde entonces muy unida a aquella casa de Dios que, como ya se ha dicho, continuó frecuentando. Su gran corazón se llenó de gratitud y afecto santo hacia una de aquellas religiosas, Mère Elizabeth, que con tanto espíritu la había preparado para comulgar por primera vez. De rodillas y con la cabeza apoyada en el brazo de su butaca, Maravillas volcaba su alma. Cada vez le importaban menos las cosas de la tierra, solo gozaba oyendo hablar de Dios y esperaba con infantil ilusión aquellos ratos de cielo. Cierto día que estaba en la capilla esperando a la madre, oyó de pronto abrirse la puerta y volvió la cabeza llena de alegría. Pero inmediatamente sintió en su corazón como un reproche que la llenó de pena y confusión. ¿Cómo? Allí estaba Jesucristo en el sagrario solo para ella y ella prefería la conversación de una criatura. Desde aquel día su cariño hacia Mère Elizabeth se sobrenaturalizó totalmente y jamás ninguna criatura volvió a interponerse entre su alma y Dios. Desde entonces prolonga sus visitas a la capilla sin echar de menos la compañía ni los juegos de las demás niñas. Estos ratos ante el sagrario a los 10 o 12 años nos traen al pensamiento los que Teresa del Niño Jesús pasaba en aquella tribuna de la abadía benedictina de Lisieux. La florecita no podía echar raíces en la tierra y volvía su corola hacia el cielo. A lo que se puede juzgar, ni en el carácter ni en el temperamento la Madre Maravillas se parecía en nada a Santa Teresita. Sin embargo, esa corriente misteriosa que fluye a veces entre las almas santas, las unió siempre de una manera entrañable. La madre acudía a la santa en sus necesidades y ella la favoreció muchas veces con su lluvia de rosas. Quizá fue por esto por lo que al referir la madre esta época de su vida no encontraba palabras más adecuadas que las de la santa de Lisieux. 1000 veces se las han oído repetir, por eso ahora no nos ha sorprendido encontrarlas en una carta en la que confía a su confesor sus más íntimos sentimientos. Con ellas resume las misericordias de Dios con su alma. Vuestro amor me ha prevenido desde la infancia, ha crecido conmigo y ahora es un abismo que ya no puedo sondear. 14. Resultado de estas cosas fue un amor al Señor que me parecía poder decir de veras con Santa Teresita, votre amour m'a prévenu de mon enfance.
Il a grandi avec moi, et maintenance est un abîme dont le ne puis sonder la profondeur, Madre Maravillas, carta al padre Florencio del Niño Jesús, OCD, 11 de marzo de 1938, en Capítulo 3. Sembrando alegrías. Poco después de su primera comunión, Maravillas empieza a confesarse con el padre López. Ha sido Mère Elizabeth la religiosa de la Asunción de quien ya hemos hecho mención, la que le ha hablado de la conveniencia de tener un director espiritual y le ha recomendado a este insigne religioso. Y en verdad que ha sido una suerte para ella o por mejor decir, una prueba más de la amorosa providencia con que Dios cuida de su alma, el haber caído en tales manos. Su conciencia delicadísima necesitaba una mano prudente y recta que la encauzase por el camino de la verdad, sin cortar las alas a su generosidad, ni poner barreras a la acción que la gracia divina va haciendo en su alma. Todo esto lo va a encontrar en el padre Juan Francisco López, S.J., director de la Asociación del Apostolado del Corazón de Jesús, que radica por entonces en la casa profesa de la Compañía en la calle de la Flor. No era él lo que se llama un orador, pero sus sermones, llenos de piedad y unción, enfervorizaban a sus oyentes. Era, en cambio, un director espiritual consumado, como los quería Santa Teresa, de los que uniendo el espíritu a las letras, llevan las almas a Dios, por el camino recto y seguro de la práctica de las virtudes. El padre López debió sonreír complacido al ver llegar a su confesonario a aquella niña de 12 años con tantas ansias de darse a Dios. Sin duda alguna, su profundo conocimiento del corazón humano y esa luz especial que San Ignacio llama discernimiento de espíritus, debieron de hacerle comprender los tesoros que Dios había encerrado en su alma y la gran personalidad de Maravillas. Sin embargo, nada demostró. Austero, grave, de pocas palabras, inspiraba a sus dirigidas un gran respeto. Pero bajo esa apariencia ocultaba un corazón lleno de amor de Dios que se desborda en caridad con el prójimo y cuando un alma se le entregaba, el respeto que debe siempre presidir esta clase de relaciones espirituales, no era obstáculo para la gran confianza que les infundía. Maravillas era una niña, le daba vergüenza hablar de las cosas de su alma y no sabía expresarlas. Fue seguramente en estos primeros años de su dirección espiritual cuando, hablando un día con el padre en el recibidor, tan azarada estaba que no acertaba a levantar la cabeza ni alzar los ojos del suelo. El padre le dijo entonces, qué bonitas flores llevas en tu sombrero, ya me las has enseñado bastante. Era un verdadero talento, decía de él la madre, y me lo explicaba todo admirablemente. Lo primero que hace Maravillas es hablar al padre de su vocación, de sus deseos de darse a Dios. Su respuesta es que todavía no tiene edad para pensar en ello y que debe más bien vivir en el momento presente practicando las virtudes que Dios le pide. Esas virtudes que ya hemos visto despuntar en el huerto de su alma, florecerán ahora espléndidamente bajo los cuidados de tan experto jardinero, destacándose entre todas la que siempre brillaría con más fulgor, la caridad. Sor Julia es una hija de la caridad a quien el padre López ha encargado que inicie Maravillas en los secretos de esta virtud que tan heroicamente han practicado siempre las hijas de San Vicente de Paul. Maravillas está feliz y se puede asegurar que Sor Julia mucho más, pues nunca ha tenido una colaboradora más constante, generosa y entusiasta. Con ella empieza a visitar a los pobres, a los que socorre no solo con limosnas materiales, sino con todas las delicadezas de su gran corazón. Desde entonces ya no gasta nada en su persona. Todo lo que le dan sus padres va íntegro a sus nuevos amigos. A ella le gusta ir bien vestida aunque sencillamente. La modista tiene que pasar después la cuenta a la señora porque a Maravillas no le queda ni un céntimo de lo que le han dado para sus gastos. No solo esto, sino que asedia a sus padres para que ayuden a sus protegidos. Ya se sabe que al que toma bajo su protección lo saca a flote. Su padre no sabe negarle nada y accede a peticiones como la de poner un negocio de flores artificiales a una de esas familias a las que no hay medio de remediar o comprar burros a los traperos y chamarileros del barrio de las Injurias. Muchos años después, siendo priora de Duruelo, la madre tendrá gran interés por comprar un burro al hortelano para evitarle el cansancio de ir y volver a pie a buscar el correo. Sobre este asunto escribe a Mancera varias cartas. Dice en una de ellas, podían regalar un burro a Juan José. No le conté la historia del que íbamos a comprar por 500 pesetas para él. Fue una historia graciosísima y el pobre burro estaba más muerto que vivo. Pensar que yo he regalado muchos burros buenísimos a los traperos y me costaban 15 duros o 16 o a lo más 20, y eran magníficos. Así empieza esta niña de 15 años la larga serie de obras de caridad de que fuego estará llena su vida. En Madrid, y sobre todo en estos primeros años, tropieza con la dificultad de no poder salir sola, por lo que no puede ocultar sus caridades como quisiera. Por este motivo no le gusta llevarse a su doncella, María, porque ésta proclama luego a los 4 vientos la santidad de la señorita. Un día llama a Dionisia la planchadora que es más callada y le ruega que la acompañe, encargándole mucho no diga nada a nadie. La señorita, contó esta muchos años después, vestía un traje sencillísimo y en lugar de ir en el coche de su casa con cochero y lacayo quiso que fuéramos en un coche de punto para que nadie la conociese, ni supiese de qué familia era.
Fuimos a visitar unas casas de pobres a las que llevaba cuanto podía en dinero, ropas y alimentos y, cansada, se sentaba en el peldaño de la entrada como una pobrecita más. Algún tiempo después empezó Maravillas a ir al llamado barrio de las Injurias, a una catequesis que dirigía allí el padre López. Enseñaba el catecismo y hablaba a las mujeres casadas que la querían y respetaban a pesar de ser tan joven. También estas mujeres pobres eran objeto de su caridad. Lo mismo en el ropero de las conferencias que en los ratos libres en su casa trabajaba incansablemente preparando canastillas y prendas de vestir, según cuenta María Sagredo, su doncella, que estuvo con ella desde los 15 años y dice que todas la querían con locura. Asistía también a las dominicales en la parroquia de la Concepción y para entretener a las chicas los días de fiesta y que no se fueran a otras diversiones que pudieran poner en peligro su alma, se las llevaba a su casa y en la biblioteca de su padre les hacía ensayar funciones que luego representarían en la parroquia. Todo esto no era más que el desbordamiento de su vida interior. Veía a Dios en los demás y recordaba las palabras de Jesucristo: lo que hiciereis por uno de estos pobrecitos, por mí lo hacéis. El padre López debía haber muy complacido los progresos que hacía en la vida espiritual y secundando la obra de Dios, mas sin adelantarse a ella, iba guiando sus pasos, cosa por otra parte bien fácil, pues Maravillas le obedecía fielmente en todo. Lejos de tener que animarla a la generosidad, el padre tenía más bien que frenar sus fervores, moderar sus deseos de oración y penitencia. En Carrascalejo estaba en sus glorias, porque allí tenía más libertad para hacer lo que quería. Se levantaba muy temprano para hacer la oración y después de la misa y desayuno ya tiene todo el día a su disposición, pues en los suyos podía decir como Santa Teresa que no encontraba sino ayuda para todo lo bueno. 15. Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud, tenían muchas. Ya no mandaban por turno como en los días de su infancia, sino que la virtud de Maravillas hacía que Nieves se sintiera feliz en ayudarla en todas sus buenas obras. Con ella iba a las aldeas vecinas, visitaba a las familias pobres y les llevaba ropa, que cosía en los ratos libres y cuanto podían necesitar. Y más, si eran enfermos. En una de estas aldeas llamada La Copa, había organizado con el padre Pedro una catequesis y allí iban las dos a preparar a los niños y niñas para la primera comunión. Para este gran día adornaban primorosamente la capilla de la casa y después de la ceremonia servían ellas mismas un desayuno y repartían regalos entre todos los chiquillos. Si su padre estaba en la finca tocaba él mismo el armonium para que no faltase solemnidad a la fiesta. Nieves cantaba. Cuando contaba esto la madre Maravillas decía riéndose: en esto sí que no la podía yo ayudar. Todos la querían. Los niños correspondían a su vez a tantas pruebas de cariño como de ella recibían llevándole sus regalos. Sabían cuánto le gustaban los pájaros y le llevaban de todas clases. Otro de los regalos fue un nido de codornices que le encantaban. Le llevaron en otra ocasión un mono que pusieron entre alambradas en la galería de la casa de Carrascalejo. Un día ella con su hermana lo soltaron y el mono, revolviendo por donde pudo, cogió un tintero que derramó poniendo, como es de suponer, alfombras y todo por donde iba pasando con sus patas manchadas. Castigaron al mono. Ella reía, aún en sus últimos años, recordando la escena del mono ya metido en su jaula mirándose asombrado las palmas de las manos negras de tinta. Tenían dos mastines a los que nadie se atrevía a acercarse cuando por las noches los soltaban. Pero a Maravillas, que les daba pan y cosas por el día, la recibían siempre con la mejor cara. Montaba muy bien a caballo por la finca, y ya en Madrid, en invierno, en la casa de campo. Los niños le cantaban esta copla que les había enseñado Manuel, un antiguo mayoral. Como la flor del jardín es Maravillas Pidal, que va sembrando alegrías. Manuel era ciego. Le había saltado a los ojos la pólvora de un cohete y Maravillas derrochaba con él la más dulce caridad. Llegaba Manuel con la guitarra debajo de su ventana y le cantaba todo su repertorio, por el que ella le recompensaba generosamente. Así era Maravillas a los 15 años. No podía ver una desgracia sin remediarla. Paseaba una vez con su padre en coche cuando se cruzaron con un carro que venía en dirección contraria. Acurrucado entre el heno, un muchacho de unos 10 o 12 años llamó la atención de Maravillas. Le notó algo raro en la cara. «Papá, ese niño debe de estar enfermo». Pararon y al hablarle vieron que tenía una especie de bocio enorme, que llevaba tapado con un pañuelo. Maravillas no sosegó hasta que consiguió le trajesen a Madrid a operar, cosa entonces mucho más rara y difícil que ahora, ni le dejó de su mano hasta que pudo volver al pueblo completamente restablecido. ¿A qué seguir? Casos parecidos se podían contar muchos de esta época de su juventud, presagio de lo que había de ser después toda su vida. Conviene hacer notar que ahora como entonces, la fuente de donde brotaban todas estas virtudes, era su intensa vida interior. De esa vida, que si ella tan celosamente ha callado hasta el fin, descubre su mirada profunda, que parece se levanta por encima de todas las cosas de la tierra. Se deben al padre Pedro, en su gran afición a la fotografía, unos cuantos retratos de estos años. Otros son en la finca Santa María, muy cerca de Tarancón, en Cuenca, de la familia de su abuela materna.
En una de estas fotos está con Follete, una perrita Fox Terrier que era también del número de sus buenos amigos. Era muy lista y le bastaba verla vestida para salir, para ponerse a dar saltos y luego se sentaba a la puerta a esperar. Los hermanos le decían que eso era por el tono de alegría con que ella le decía, vamos, vamos de paseo, Follete. Ella aseguraba que no, que era que le entendía muy bien sus palabras. Hicieron una apuesta. Maravillas sin vestirse para la calle y con tono muy triste le dijo, vamos, Follete, vamos, vamos al campo. Maravillas ganó porque la perrita se puso loca de contenta y se sentó a la puerta a esperar a su ama. En todos estos retratos, lo mismo en los grupos familiares, que lavando en el río, vestida de pastora con sus ovejas, su mirada tiene la misma expresión serena, profundísima. Van pasando los años y Maravillas continúa en línea ascendente su camino hacia Dios. No nos la figuremos con un carácter serio o retraído. Nada de eso. Alegrísima, llena de vida, con un genio vivo y vehemente que se esfuerza con éxito por dominar, se le escapan a veces salidas que denotan esa especie de fino humorismo de que nos hablan las personas que más entraron en su intimidad. Mademoiselle Arnaud era una de las institutrices que habían tenido de pequeños. Solía ir a menudo a visitarles y aquellas visitas tan repetidas y tan largas trastornaban los planes de todos, sobre todo los de Maravillas, que era la que siempre la atendía y en su gran caridad pasaba largos ratos con ella. Comentaba con sus hermanos un día lo pesadísimo que resultaba aquello y su padre lo reprendió como una falta de caridad. Maravillas no dijo nada, pero a la próxima visita no hizo más que cambiar unas palabras de saludo con Mademoiselle y enseguida, abriendo la puerta de la biblioteca de su padre, la introdujo diciendo: «Papá, aquí está Mademoiselle, ¿querías hablar con ella?» «No». No sabemos la reacción del marqués de Pidal, solo que soportó correctamente la visita. Pero los hermanos la felicitaron entusiasmados de la buena ocurrencia. Se ha dicho que nadie es grande para su ayuda de cámara, pero no le digan esto a María, la doncella de Maravillas, que no se cansa de contar las delicadezas que tenía con ella. No le pedía nunca más que lo indispensable. Como se levantaba a las 6 de la mañana para hacer su oración, ponía el mayor cuidado en no hacer ruido para no despertarla y no la llamaba hasta mucho más tarde para que la acompañara a misa. No tenía llaves en ninguna parte. Escritorio, armario, todo estaba abierto para ella. Escribe María. ¿Qué cielo le va a tener el Señor preparado a un alma tan humilde, tan caritativa y tan generosa para todos sus pobres? El día que se fue repartió todas sus alhajas a sus familiares, y dio muchas limosnas al servicio y a conventos y ya así dejó todo su dinero. Y a una prima suya que tanto se querían, le dejó las penitencias que en el mundo usaba, y que las tenía en una caja que ella llamaba su caja de caudales. Todas las noches al irse a acostar, me decía a mí que le llevase la caja aquella donde dormía con su abuela y la ponía debajo de la cama. Yo entonces no sabía lo que había dentro, pero me escamé, hasta que ya vi lo que era. Mas luego se privaba de muchas cosas que le gustaban y hacía muchas mortificaciones, y en su casa se subía a otro piso y allí las hacía, que yo después, algunas veces he recogido ciertas cosas con las que se daba. Cuántas cosas buenas que nos ha enseñado y hemos visto en ella, y cuando me dicen ahora cuánto de bueno ven en ella, me lo figuro, porque entonces en el mundo así lo veíamos, yo, su sirvienta y algunas más antiguas que estaban en su casa y la conocían, decían igual. Se interesaba por todos, procuraba facilitarles el trabajo, no mandaba sino más bien pedía y si tenía algo que reprender lo hacía con un suave reproche mucho más eficaz que un regaño. Así a Manuela cuando ella le mandaba algún recado y se entretenía más de la cuenta charlando con sus amigas en la calle, al volver le decía solamente: «Pobre Manolita, ¿cuánto te han entretenido?». Dionisia se acuerda todavía de un encaje que le bordó para un mantel de altar. Lo había empezado Maravillas, pero pensando que no lo acabaría nunca, pues tenía muchas ocupaciones, vio el cielo abierto al enterarse que Dionisia sabía bordar y le gustaba mucho. Se lo entregó enseguida. Ella tenía mucho miedo que no le saliese bien, pero Maravillas iba todos los días a ver qué tal iba y la animaba diciéndole: «Si está mejor que lo mío». Esta buena mujer, que aún vive, dice siempre que si había ángeles en la tierra, uno era Maravillas. Aprendió en este hogar cristiano a practicar la caridad y heredó de su madre esa dulce afabilidad con que más tarde trataría a todos, especialmente a los pobres y humildes. En este ambiente de caridad cristiana se desenvuelve la infancia y juventud de Maravillas. Pero no pasemos por alto el contraste entre la vida cómoda y regalada a que estaba acostumbrada y la extrema austeridad y pobreza que abrazó por amor de Dios. La que mientras tuvo salud para ello no se dejó servir jamás por la menor insinuación suya. Era tanto el cariño que le tenían que al enterarse de que se iba a un convento tan pobre y austero y que dejaba tantas comodidades, lloraban como niños. Nunca la olvidaron y muchos de ellos continuaron prestándole valiosos servicios durante toda su vida. Tampoco la madre les olvidó nunca y sus hijas le oían hablar con cariño de Bernardo, ayuda de cámara de su padre, José María, el mozo de comedor, Dolores, la doncella de su madre, Dionisia la planchadora, María, que era como hemos dicho, su doncella, Manuel el cochero y Mariquita, la célebre Mariquita, testigo del voto.
La despidieron llorando el día que salió de su casa para no volver. Pero todavía faltan algunos años para este día. Maravillas sigue siendo como el rayo de sol que en cuanto ve una rendija por allí se mete y llena toda la casa de luz. Cuando más adelante, al llegar al final quieras volver a hojear las páginas de esta vida, te encontrarás con que Maravillas ha pasado por todas ellas, como cantaba el mayoral ciego de Carrascalejo, sembrando alegrías por donde quiera que va.